Jaume Planells, Bar Salambó, calle Torrijos, Barcelona, junio de 1994. Una mañana me llamó mi amigo y colega Iñaki Echavarne y me dijo que necesitaba un padrino para un duelo. Yo estaba un poco resacoso, por lo que al principio no entendí lo que Iñaki me decía. Además de que no era usual que me llamara por teléfono y menos a esas horas. Luego, cuando me lo explicó, pensé que me estaba tomando el pelo y le seguí la corriente. A mí me suelen tomar el pelo, no es algo que me moleste, y además Iñaki es una persona un poco rara, rara pero atractiva, el tipo al que las mujeres se encuentran muy guapo y los hombres se encuentran simpático, tal vez algo temible, y que secretamente admiran. Hacía poco había tenido una polémica con Aurelio Vaca, el gran novelista madrileño, y pese a que Vaca desencadenó sobre él truenos y rayos, amén de anatemas, Iñaki había salido bien parado, digamos que en tablas del belicoso encuentro. Lo curioso fue que Iñaki no había criticado a Vaca sino a un amigo de este, así que ya podemos imaginarnos lo que hubiera pasado si llega a meterse directamente con el santo varón madrileño. A mi modesto entender, el problema radicaba en que Vaca era el modelo de escritor unamuno, bastante frecuente en los últimos años, que a las primeras de cambio lanzaba su perorata llena de moralina, la típica perorata española ejemplarizante e iracunda, la perorata del sentido común o la perorata sacrosanta, e Iñaki era el típico crítico provocador, el crítico kamikaze que gozaba creándose enemigos y que muy a menudo metía la pata hasta la ingle. A fuerza tenían que chocar en algún momento, o Vaca tenía que chocar con Echavarne, llamarlo al orden, darle un tirón de orejas, una colleja, algo por el estilo. En el fondo de la charla, sin embargo, los dos pertenecían a ese abanico cada vez más ambiguo que llamamos izquierda. Por lo que cuando Iñaki me explicó lo del duelo, yo pensé que estaba bromeando. El fervor desatado por Vaca no podía ser tan fuerte como para que ahora los autores se tomaran la justicia por su mano y además de forma tan melodramática. Pero Iñaki me dijo que no se trataba de eso. Se embarulló un poco, dijo que esto era otra cuestión y que tenía que aceptar el duelo. O mucho me equivoco, o nombró al desnudo bajando una escalera. ¿Pero qué tenía que ver Picasso en este asunto? Que le dijera de una vez si estaba dispuesto a ser su padrino o no, que no tenía tiempo que perder, pues el duelo se celebraba aquella misma tarde. No me quedó más remedio que decirle que sí, claro, en dónde quedamos y a qué hora, aunque luego, cuando Iñaki colgó, me puse a pensar que tal vez me acababa de enmierdar en algo grave. Yo que más o menos vivo bien y que como a todo hijo de vecino le gusta una broma bien hecha de vez en cuando, pero sin pasarse, claro. Posiblemente me estaba metiendo en uno de esos fregados que siempre acaban mal. Y luego, para colmo, me dio por pensar y reflexionar, algo que en casos como este nunca, pero nunca se debe hacer. Y llegué a la conclusión de que ya era raro que Iñaki me llamara a mí para padrinar su duelo, siendo que yo no soy precisamente uno de sus amigos más íntimos. Somos colegas en el mismo periódico, sí. Nos encontramos a veces en el jardineto, o en el Salambó o en el bar de la Allí. Pero amigos, lo que se dice amigos, pues no, no lo somos. Y como ya faltaban pocas horas para el duelo, pues lo llamé a Iñaki, a ver si todavía lo encontraba. Y nada, se ve que me había telefoneado a mí y de inmediato había salido, no sé, a escribir su última crónica o a la iglesia más cercana. Así que ya puesto, llamé a Kima Monistrol, a su móvil. Fue como un flash que me pasó por la cabeza. Si voy con una mujer las cosas no pueden ser tan sórdidas, aunque por supuesto a Kima no le dije la verdad. Le dije: Kima, que te necesito. Cariño, Iñaki Echavarne y yo tenemos una reunión y queremos que vengas con nosotros. Y Kima me preguntó a qué hora y yo le dije ya mismo, corazón, y Kima dijo vale, pásame a recoger al Corte Inglés o algo así. Cuando colgué intenté ponerme en contacto con 2 o 3 amigos más, pues de repente me di cuenta que estaba mucho más nervioso de lo usual, pero no encontré a nadie. A las 5:30 vi a Kima fumando un cigarrillo en la esquina de Plaza Urquinaona con Pau Clarís. Hice una maniobra un tanto temeraria y un segundo después tenía en el asiento del copiloto a la audaz reportera. Mientras nos tocaban la bocina cientos de automovilistas y por el retrovisor distinguía ya la silueta amenazante de un urbano, pisé el acelerador y enfilamos hacia la A19, en dirección al Maresma. Por supuesto, Kima me preguntó dónde tenía escondido a Iñaki, que con las mujeres tiene un gancho increíble. Hay que reconocerlo, así que tuve que decirle que nos esperaban en el bar Los Calamares Felices, sitio en las afueras de San Pol de Mar, cerca de una cala que en primavera y verano se transmuta en playa nudista.
El resto del viaje no llegó a 20 minutos. Mi Peugeot corre como un gamo. Lo hice en ascuas, escuchando las historias de Kima y sin encontrar el momento oportuno para confesarle la razón verdadera que nos llevaba al Maresma. Para colmo de males, en San Paul nos perdimos. Según algunos lugareños teníamos que salir como quien va a Calella, pero a los 200 metros, pasada una gasolinera, había que torcer a la izquierda como quien va a la montaña y luego torcer otra vez a la derecha, pasar por un túnel, pero qué túnel, y salir otra vez a un camino al costado de la playa, en donde se alzaba, único y desolado, el establecimiento conocido como los Calamares Felices. Durante media hora Kima y yo discutimos, nos peleamos y finalmente encontramos el dichoso bar. Llegábamos con retraso y por un instante creí que Iñaki ya no estaría, pero lo primero que vi fue su SUV rojo. En realidad lo único que vi fue su SUV rojo, estacionado en una franja de arena y matojos, y después el edificio desolado, los ventanales sucios de los Calamares Felices. Estacioné junto al coche de Iñaki y toqué la bocina. Sin decirnos una palabra, Kima y yo decidimos permanecer en el interior del Peugeot. Al poco rato vimos aparecer a Iñaki, que estaba al otro lado del restaurante. Contra lo que yo esperaba, no nos reprochó nuestra tardanza, ni pareció enfadarse al descubrir a Kima. Le pregunté dónde estaba su adversario. Iñaki sonrió y se encogió de hombros. Después los tres nos pusimos a caminar hacia la playa. Cuando Kima supo el motivo de nuestra presencia allí, fue Iñaki el que se lo contó, de forma objetiva y clara. Con pocas palabras, yo no hubiera sabido hacerlo. Pareció más excitada que nunca y por un instante tuve la certeza de que todo acabaría bien. Durante un rato los tres nos reímos. En la playa no se veía un alma. No ha venido, oí que decía Kima con un dejo de desencanto. Del extremo norte de la playa, de entre unas rocas, aparecieron entonces dos figuras. El corazón me dio un vuelco. La última pelea en la que me vi envuelto fue cuando tenía 11 o 12 años y desde entonces siempre he evitado los actos de violencia. Ahí están, dijo Kima. Iñaki me miró y luego miró el mar y solo entonces comprendí que la escena tenía algo de irremediablemente ridículo y que lo ridículo no era ajeno a mi presencia allí. Las dos figuras que habían salido de entre las rocas seguían avanzando por la orilla de la playa y finalmente se detuvieron a unos 100 metros de distancia, lo suficiente para ver que una de ellas llevaba entre los brazos un paquete del que sobresalían las puntas de dos espadas. Es mejor que Kima se quede aquí, dijo Iñaki. Tras escuchar y rebatir las protestas de nuestra compañera, los dos nos dirigimos lentamente al encuentro de aquel par de locos. Así que esta fantochada va a seguir adelante, recuerdo que le dije mientras caminábamos por la arena. Así que este duelo va a tener lugar en realidad y no en lo imaginario. Así que me has elegido a mí como testigo de esta locura, porque precisamente en aquellos momentos intuí o tuve la revelación de que Iñaki me escogió a mí porque sus amigos de verdad, si los tenía, Jordi Llobet tal vez, algún intelectual de este tipo, se hubieran negado con rotundidad a participar en semejante disparate, y él lo sabía y todos lo sabían, menos yo, el gacetillero imbécil. Y también pensé, Dios mío, la culpa de todo la tiene el cabrón de Vaca. Si no hubiera atacado a Iñaki esto no estaría sucediendo. Y luego ya no pude pensar más porque habíamos llegado junto a los otros dos y uno de ellos dijo: ¿Quién de vosotros es Iñaki Echavarne? Y entonces yo miré a Iñaki a la cara con un miedo repentino a que éste dijera que yo. En ese momento, con los nervios, me imaginé a Iñaki capaz de todo. Pero Iñaki sonrió como si estuviera felicísimo y dijo que él era quien era. Y entonces el otro me miró a mí y se presentó. Dijo: yo soy Guillem Piña, el padrino. Y yo me escuché diciendo: hola, soy Jaume Planells, el otro padrino, y francamente ahora que lo recuerdo, me dan ganas de vomitar o de tirarme al suelo y reventar de risa. Pero entonces más bien lo que sentí fue como un retortijón en el estómago y frío, porque de hecho hacía frío y ya solo unos pocos rayos de sol crepuscular iluminaban la playa. Esa playa en donde en primavera la gente se desnudaba del todo, calas pequeñas y roqueríos, a la vista solo de los pasajeros del tren de la costa a quienes el espectáculo traía sin cuidado, lo que es la democracia y la civilidad. En Galicia esos mismos pasajeros hubieran detenido el tren y se hubieran bajado a capar nudistas. En fin, yo pensaba en esas cosas cuando decía: hola, soy Jaume Planells, el otro padrino. Y entonces el tal Guillem Piña desenvolvió el paquete que llevaba en las manos y las espadas quedaron desnudas.
Incluso me pareció ver una luz mortecina en las hojas, de acero, de bronce, de hierro. Yo no sé nada de espadas, pero sí que sé lo suficiente como para percibir que no eran de plástico. Y entonces adelanté una mano y con la yema de los dedos toqué las hojas, metálicas, claro, y cuando retiré la mano volví a ver el brillo. Un brillo debilísimo, que despedían como si estuvieran despertando. Al menos eso hubieran dicho los amigos de Iñaki, si éste hubiera tenido el valor o la honradez de pedirles que lo acompañaran, y si éstos lo hubieran acompañado, cosa que dudo y a mí me pareció demasiada coincidencia, o en todo caso una coincidencia demasiado densa. El sol que se ocultaba tras las montañas y el refulgir de las espadas, y sólo entonces por fin pude preguntar. ¿A quién? No lo sé. A Piña, más probablemente al mismo Iñaki. Si aquello iba en serio, si el duelo iba a ser en serio, y a advertir en voz alta, aunque no muy bien timbrada, que yo no quería problemas con la policía. Eso de ningún modo. El resto es confuso. Piña dijo algo en mallorquín, luego dio a escoger a Iñaki una de las espadas. Este se tomó su tiempo sopesando ambas, primero una, después otra, después ambas a la vez, como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa que jugar a los mosqueteros. Las espadas ya no brillaban. El otro, el escritor agraviado, pero agraviado ¿por quién? ¿Por qué si todavía no había salido la maldita reseña afrentosa? Esperó hasta que Iñaki hubo escogido. El cielo era gris y lechoso y desde las colinas y los huertos del interior bajaba una niebla densa. Mis recuerdos son confusos. Creo haber oído gritar a Kima, «¡Aupa, Iñaki!» o algo así. Después, de común acuerdo, Piña y yo nos retiramos, reculando. Una ola mansa me mojó las perneras de los pantalones. Recuerdo haber mirado mis mocasines y haber maldecido. También recuerdo la sensación de obscenidad, de ilegalidad, que me produjeron mis calcetines mojados y el ruido que éstos hacían al moverme. Piña se retiró hacia las rocas. Kima se había levantado y acercado un poco hacia los duelistas. Estos hicieron entrechocar sus espadas. Recuerdo que me senté sobre un montículo y me saqué los zapatos y minuciosamente saqué de estos, con un pañuelo, la arena mojada. Luego arrojé el pañuelo y me puse a mirar la línea del horizonte, cada vez más oscura, hasta que la mano de Kima se posó en mi hombro y su otra mano puso en mis manos un objeto vivo y húmedo y ríspido que tardé en identificar como mi pañuelo que me devolvían como una maldición. Recuerdo que guardé el pañuelo en un bolsillo de la americana. Más tarde Kima diría que Iñaki manejó la espada como un experto y que en todo momento tuvo la pelea a su favor, pero yo no aseguraría lo mismo. La pelea empezó igualada. Los mandobles de Iñaki eran más bien tímidos. Se contentaba con entrechocar la espada con la espada de su adversario. Y retrocedía, siempre retrocedía. Yo no sé si por miedo o porque lo estaba estudiando. Los golpes del otro, en cambio, cada vez eran más resueltos. En un momento le lanzó una estocada, la primera de toda la pelea. Sujetó la espada y adelantó la pierna derecha y el brazo derecho y la punta de la espada casi tocó las costuras del pantalón de Iñaki. Fue entonces cuando éste pareció despertar del sueño absurdo en que estaba y meterse de sopetón en otro sueño en donde el peligro era cierto. A partir de ese momento sus pasos se hicieron mucho más ágiles. Se movía más rápido, siempre retrocediendo, aunque no en línea recta, sino en círculos, de tal manera que a veces yo lo veía de frente, otras veces de perfil y otras de espalda. ¿Qué hacían mientras tanto los otros espectadores? Kima estaba sentada en la arena, a mis espaldas, y en ocasiones daba hurras por Iñaki. Piña, en cambio, estaba de pie, bastante retirado del círculo en donde se movían los espadachines, y su cara parecía la de alguien acostumbrado a ese tipo de cosas y también la cara de alguien que está durmiendo. Durante un segundo de lucidez tuve la certeza de que nos habíamos vuelto locos, pero a ese segundo de lucidez se antepuso un supersegundo de superlucidez, si me permiten la expresión, en donde pensé que aquella escena era el resultado lógico de nuestras vidas absurdas. No era un castigo, sino un pliegue que se abría de pronto para que nos viéramos en nuestra humanidad común. No era la constatación de nuestra ociosa culpabilidad, sino la marca de nuestra milagrosa e inútil inocencia. Pero no es eso. Estábamos detenidos y ellos estaban en movimiento, y la arena de la playa se movía,
pero no por el viento, sino por lo que ellos hacían y por lo que nosotros hacíamos, es decir, nada, es decir, mirar, y todo junto era el pliegue, el segundo de superlucidez. Después, nada. Mi memoria siempre ha sido mediocre, la justita para ir tirando como periodista. Iñaki atacó a su antagonista, este atacó a Iñaki. Me di cuenta que podían estar así durante horas, hasta que las espadas les pesaran en las manos. Saqué un cigarrillo, no tenía fuego. Miré en todos los bolsillos, me levanté y me acerqué a Kima solo para enterarme de que ésta había dejado de fumar desde hacía tiempo, un año o un siglo. Por un momento pensé en ir a pedirle fuego a Piña, pero me pareció excesivo. Me senté junto a Kima y contemplé a los duelistas. Seguían moviéndose en círculos, aunque sus desplazamientos cada vez eran más lentos. También tuve la impresión de que hablaban entre sí, pero el ruido de las olas ahogaba sus voces. Le dije a Kima que todo junto me parecía una fantochada. De eso nada, me respondió. Luego añadió que le parecía muy romántico. Extraña mujer esta Kima. Mis ganas de fumar se acrecentaron. A lo lejos Piña se había sentado, como nosotros, en la arena, y de sus labios salía una estela de humo azul cobalto. No aguanté más, me levanté y me dirigí hacia él dando un rodeo, de modo que en ningún momento pudiera estar cerca de la singladura de los duelistas. Desde una colina una mujer nos observaba. Estaba recostada sobre el capó de un coche y con las manos se hacía visera. Pensé que miraba el mar, pero luego comprendí que nos miraba a nosotros, naturalmente. Piña me ofreció su encendedor sin decir nada. Miré su cara, estaba llorando. Yo tenía ganas de hablar, pero al verlo se me quitaron las ganas de golpe. Así que volví junto a Kima y volví a mirar a la mujer que estaba sola en lo alto de la colina, y también miré a Iñaki y a su contrincante, que ya más que cruzar las espadas, lo único que hacían era moverse y estudiarse. Al dejarme caer junto a Kima, mi cuerpo hizo un ruido de saco lleno de arena. Entonces vi la espada de Iñaki, que se levantaba más alto de lo que aconsejaba la prudencia o las películas de mosqueteros, y vi la espada de su contrincante, que se estiraba hasta situar la punta de ésta a pocos milímetros del corazón de Iñaki, y yo creo, aunque esto no es posible, que vi palidecer a Iñaki, y oí que Kima decía «Dios mío» o algo parecido, y vi que Piña arrojaba el cigarrillo lejos hacia la colina, y vi que en la colina ya no había nadie, ni la mujer ni el coche. Y entonces el otro retiró la punta de su espada con un movimiento brusco e Iñaki se adelantó y le desterrajó un planazo en el hombro. Yo creo que en venganza por el susto que lo había hecho pasar. Y Kima suspiró y yo suspiré y lancé unas volutas de humo al aire viciado de aquella playa espantosa, y el viento se llevó mis volutas de inmediato, sin tiempo para nada, e Iñaki y su contrincante siguieron dale que te pego, como dos niños tontos. Iñaki Echavarne, Bar Giardineto, calle Granada del Penedès, Barcelona, julio de 1994. Durante un tiempo la crítica acompaña a la obra, luego la crítica se desvanece y son los lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo o corto, luego los lectores mueren uno por uno y la obra sigue sola, aunque otra crítica y otros lectores poco a poco vayan acompasándose a su singladura. Luego la crítica muere otra vez y los lectores mueren otra vez, y sobre esa huella de huesos sigue la obra, su viaje hacia la soledad. Acercarse a ella, navegar a su estela, es señal inequívoca de muerte segura, pero otra crítica y otros lectores se le acercan incansables e implacables, y el tiempo y la velocidad los devoran. Finalmente la obra viaja irremediablemente sola en la inmensidad, y un día y la obra muere como mueren todas las cosas, como se extinguirá el sol y la tierra, el sistema solar y la galaxia y la más recóndita memoria de los hombres. Todo lo que empieza como comedia acaba como tragedia. Pequeño desliz y tributo a Roberto Bolaño, a los detectives salvajes.